Bueno, buenas tardes a todos y a todas las presentes. Muchas gracias por seguir en esta mesa y para quienes vienen a esta primera mesa del Seminario Internacional Feminismo Peruano. Soy la Gloria Cáceres. En esta mesa vamos a seguir hablando sobre las genealogías y redes. Bueno, no sé quién de los ponentes voy a empezar. Ya. Y bueno, para la primera para la primera ponencia de esta mesa, va a hablar el doctor Marcel Velázquez, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la ponencia María Augusta Arana y Soledad Cáceres en las revistas ilustradas limeñas, del 1903 a 1908. Hola, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes, voy a comenzar. El objetivo de esta presentación es hacer un contrapunto entre la presencia de María Augusta Arana en las revistas ilustradas, Prisma, Actualidades y Novedades, y también la presencia de Soledad Aurora Cáceres en esas mismas revistas, ¿no? Pero presentar sobre todo el campo cultural de las revistas y las vinculaciones que había en ese soporte material, donde se tejieron redes, donde se publicaron cuentos, donde apareció la crónica modernista, donde se creó un nuevo modelo, digamos, de comunicación literaria, ¿no? Durante la primera década del siglo XX se consolidó el formato de la revista ilustrada moderna entre el público lector y la sociedad de Lima y otras ciudades del Perú. La revista ilustrada era producto de una incipiente cultura de masas que buscaba llegar a un público amplio y heterogéneo con textos misceláneos de diversa índole. Noticias, reportajes, entrevistas, textos críticos, crónicas, poemas y cuentos. Eran revistas con una considerable oferta publicitaria y sobre todo expresaban la consolidación de una cultura visual íntimamente asociada a la cultura de lo impreso. Por ello tuvieron abundantes fotografías, dibujos y algunas caricaturas. En Lima destacaron 3 revistas ilustradas: Actualidades, 1903-1908, Novedades, 1903-1904 y Prisma, 1905-1907. Las 2 primeras tenían formato muy semejante, 28 por 20 centímetros, pero Prisma tenía un formato más grande, 32 por 25, y además tenía mejor papel. Las 3 evitaban pronunciarse sobre la dinámica de la esfera política y rechazaban posiciones partidarias. En general, fueron complacientes con las élites sociales y el poder político hegemónico, que era regido en gran medida por el partido civil y que restringía severamente el ejercicio de la ciudadanía, pero garantizaba la libertad de expresión en el campo de la prensa. Actualidades, revista ilustrada, encarnaba cabalmente la promesa de modernidad del nuevo siglo. Describía los acontecimientos sociales y políticos y exploraba novedosos formatos periodísticos, sobre todo la crónica y el reportaje. Además, publicaba constantemente poemas y cuentos de varios autores nacionales y algunos extranjeros. Sus abundantes fotografías y la nutrida publicidad, que llegó a ocupar 8 páginas externas al cuerpo mismo de la revista, resumaban confianza en el progreso y en el comercio. En particular, la fotografía posibilitó un nuevo consumo visual de la realidad social, fortaleció la experiencia de individuación de la modernidad y forjó un nuevo pacto de representación con los lectovidentes. Esta revista semanal, Actualidades, salía los sábados y reprodujo innumerables fotografías del estudio Garraud y en algunas ocasiones formaba collage o series de fotos con esa temática. En la celebración del primer año, el director Juan José Reynoso reafirmó su autodefinición, comillas, de revista de información gráfica, fin de cita, y su voluntad de ocuparse de los más notables y de lo más notable y de mayor interés para la sociedad. Asimismo, ratificó la dimensión literaria, su interés por seleccionar las mejores obras nacionales inéditas y publicarlas para sus lectores. Se precia de haber consolidado la trayectoria literaria de varios escritores jóvenes. Actualidades poseía una diagramación variada y ágil, que incluía prácticamente en todas las páginas composiciones fotográficas. Durante sus 5 años y más de 270 números, publicó centenares de textos literarios breves, como poemas, letrillas satíricas, muchas de Leonidas Yerovi, relatos y cuentos, varios de Jorge Miota, y crónicas. La célebre selección Viendo pasar las cosas de Cabotín, seudónimo de Enrique A. Carrillo. También ofrecía información constante sobre la moda mediante una sección titulada Ecos de la Europa Elegante, una crónica ligera que firmaba Marguerite, y la sección Cartas a Jacques de Felipe Sassone registraba a modo de crónicas de viajes
sus impresiones por diferentes ciudades europeas. El teatro y sobre todo las actrices extranjeras que llegaban a Lima fueron objeto de gran atención. Desde mediados de 1904 se incluyen algunos dibujos y caricaturas de Julio Málaga Grenet. Los dibujos ilustraban los textos literarios, principalmente los extranjeros, ¿no? Hay muchísimos autores extranjeros, menciono solamente algunos: Edgar Allan Poe, Pierre Loti, Marcel de Prévost, Eduardo Gómez de Vaquero, Vicente Blasco Ibáñez, Azorín, Amado Nervo, Leopoldo Lugones, Anatole France, entre otros, ¿no? Y entre las mujeres está la omnipresente Emilia Pardo y Bazán, Blanco de los Ríos Lemperés y la baronesa de Wilson, ¿no? Aquí encontramos nosotros un cuento de María Augusta Arana. Sin embargo, no aparece Soy la Aurora Cáceres, aunque en algunas fotos sociales sí, pero no contexto, por lo menos hasta lo que se ha podido investigar hasta hoy. Esta es una investigación que está en proceso. La revista Novedades es la segunda que quiero presentar. Revista semanal ilustrada, aspiraba a ser leída, comillas, no solo en el gabinete del literato, en el salón de club, sino en los hogares. Fin de cita. Fue una publicación que privilegió los textos literarios, pero incluyó también información sobre eventos sociales, fotos de presidentes, plazas de ciudades, nevados, árboles de caucho, ¿no? Se trataba de mostrar mediante la fotografía los procesos urbanísticos y las riquezas naturales en aras de su comercio e industrialización, ¿no? En esta revista se publicó la foto de María Augusta Arana y se publicó un texto de Sol Aurora Cáceres sobre la muerte del pintor Julio Hernández. Aunque contenía también poemas, las formas más novedosas del periodo, textos narrativos breves, relatos y cuentos y crónicas fueron mayoritarios. Esta publicación, Novedades, reúne, en proporción a su duración, la mayor cantidad de relatos y cuentos de esos años, muchos de ellos con una extensión precisa para caber exactamente en 1 o 2 páginas. Esto es bien interesante, cómo el soporte material de la revista ilustrada, la dimensión física, ¿no?, de la revista ilustrada, determina la extensión del cuento. En cuanto a las crónicas, destaca aquí la sección Por esas calles de Cloamón, seudónimo de Manuel Moncloa y Covarrubias. Esas crónicas, con estructura fragmentaria y con dibujos sobre fondo negro, representaban paisajes urbanos y figuras sociales desde una perspectiva individual moderna y con un estilo literario humorístico. Como todas las revistas ilustradas de la época, Novedades posee una fuerte impronta modernista, ya que se reproducen crónicas de Enrique Gómez Carrillo, ¿no?, y poemas de Rubén Darío, ¿no? Además, incluyen textos poéticos de José Asunción Silva, Julián del Casal y Amado Nervo. Por último, Prisma, revista social ilustrada de artes, letras, sport, etcétera, entre 1905 y 1907, era un quincenario, ¿no? Hay una diferencia en la periodicidad con las otras, y se distinguió por una fuerte presencia de textos crítico-histórico-culturales con una clara tendencia académico-universitaria, y la publicación de crónicas modernistas y ficciones literarias, cuentos, tradiciones y sobre todo poemas. En un número extraordinario, previo al primero, la dirección estableció en su presentación lo siguiente: Prisma, revista de sucesos, de artes y letras, suntuaria y novedosa, ecléctica, como que acoge y refleja diversas impresiones individuales, serena y cortés, sin más ironía que la compatible con su aspiración a ser recibida y estimada en los hogares. Como se nota, es obvia la apuesta por una revista doméstica de tono mesurado, y además hay alusiones religiosas, principalmente en la concepción del arte como contemplación y experiencia trascendente y redentora que celebra al creador. Generalmente tuvo 32 páginas, era más extensa que las anteriores, y aquí el primer director fue el poeta Julio Hernández, posteriormente Carlos G. Amézaga, y el tercero fue Clemente Palma, ¿no? Todos personajes de la época, todos vinculados con Soy la Aurora y con María Augusta Arana, ¿no? Los dos primeros fallecieron en ejercicio de sus funciones y había también bastante publicidad en esta revista, aunque se reservaba para las páginas externas. También aparece acá el gran caricaturista Julio Málaga Grenet, ¿no?
Prisma limita la vinculación directa y extensiva con dos fuerzas modernizadoras y democratizadoras, la publicidad comercial y el dibujo de humor, ¿no? En dirección contraria, la revista afirmaba en cada número su vínculo con un arte propio de la alta cultura. Había mucha reproducción de pintura y escultura europea, por ejemplo, y sus vínculos sociales con la élite oligárquica, ¿no? Había interés en la moda parisina o londinense, o la exaltación del hipódromo como espacio de sociabilidad, ¿no? En esta publicación, el imaginario modernista y la fascinación por las fotografías constituye un lugar sociocultural privilegiado y elitista en el que se desplegaba el proceso comunicativo con sus lectores. La calidad del papel de Prisma, por ejemplo, destaca frente al de las revistas anteriores. Prisma presuponía un lector muy interesado en la historia, la cultura y el arte, es decir, un lector muy calificado y por ello minoritario, por supuesto, en la sociedad peruana, ¿no? En la misma línea de novedades, en sus páginas hay muchas fotografías de mujeres jóvenes de la élite, ¿no? Bien. Esto como presentación general. En Prisma no se hallan cuentos de Arana, pero sí dos breves textos ensayísticos, En pos del exilio, dedicado a Esther María Letona, y el más hermoso libro, dedicado a Carlota de Hule. Y en cuanto a Soy Aurora Cáceres, se publica un texto suyo que se llama La mujer argentina, que es un texto en el cual ella hace un balance, digamos, de la situación de la mujer en Argentina, ella estuvo en Buenos Aires, ¿no? Fue parte de la diáspora cacerista, digamos, para llamarla así. Clorinda Mato, antes también llegó María Práxedes Muñoz, Mercedes Cabello estuvo también unos meses en Buenos Aires, Sol Aurora Cáceres estuvo en Buenos Aires también, y por eso es que participa en el Búcaro Americano, como ya se mencionó, ¿no? Entonces, en este artículo que publica en Prisma, La mujer argentina, lo que hace Soy la Aurora es un recuento del desarrollo, de la evolución de la mujer en Argentina, ¿no? Pone mucho énfasis en las sociedades de mujeres que se están creando y en general considera que hay un mayor avance, mayor desarrollo, mayores posibilidades de la mujer en Argentina en contraposición con el Perú, ¿no? El tema de los colegios, la mayor oferta educativa, el tema del Consejo Nacional de Mujeres, ¿no? Que juega un papel clave también para la obra de Clorinda, ¿no? Y habla entonces de una cultura intelectual en la cual la mujer argentina participa y de la que se beneficia, ¿no? En Prisma también, en un artículo de Notas de Artes y Letras, número 18, 16 de julio de 1906, Clemente Palma hace mención al matrimonio entre Sol Aurora y Gómez Carrillo, ¿no? Dice, matrimonio literario será del que debemos esperar muy abundantes y sazonados frutos, puntos suspensivos, literarios, se entiende, ¿no? Quiero hacer un chiste, una broma. Y luego dice además, ya con menos elegancia, Enrique Gómez Carrillo estaba predestinado a conyugarse con una peruana, pues me consta que hace 4 o 5 años fue novio de otra llamada, y bueno, ya deja los puntos suspensivos ahí, etcétera, ¿no? En fin, pongamos punto y no seamos indiscretos, sino a medias, dice, ¿no? Pero nótese entonces cómo en estas revistas está, ¿no?, la presencia de Sol Aurora Cáceres como una figura ya conocida del espacio de las letras, con una proyección transnacional, con amistades transatlánticas, como se ha venido diciendo, y que es objeto entonces de menciones y de alusiones también en las fotografías. Y ahora, en los últimos minutos que me quedan, quiero hablar rápidamente de María Augusta Arana, que es menos conocida y que me parece que vale la pena presentar rápidamente, ¿no? Como decíamos, ella publica, ¿no?, un cuento en actualidades y en novedades también, y son cuentos en los cuales hay un código naturalista, realista, muy interesante, y luego ella va a ir gradual. Ella era profesora, María Augusta Arana. Lamentablemente olvidé mi USB con mi PowerPoint, entonces, pero pueden buscar María Augusta Arana, sale ya una foto en redes, porque yo colgué una foto suya en mi cuenta en Twitter,
ex ahora, ¿no? Y ahí pueden verla. Pero bueno, esa foto es muy interesante porque salen novedades. El 28 de julio de 1903, la muestra altiva e imponente, con un alto peinado, con 2 aretes de oro, un pequeño ramillete de flores sobre el pecho y una curiosa cartera colgante de una larga cinta, ¿no? El vestido le cubre el cuello y solo deja ver parte de las manos, ¿no? Por la figura proyectada parece que usara corsé. Sin duda está posando para una foto de estudio, ¿no? Aunque hay elementos materiales tradicionales de la feminidad, la mirada y el porte son disonantes, pues proyectan energía y autonomía. María Augusta Arana no se somete a los códigos que convierten la foto de la mujer joven en mero deleite para el ojo masculino, fenómeno muy frecuente en las revistas ilustradas, como ya apunté. La leyenda solamente dice señorita María Augusta Arana, léase mujer no casada, ¿no? Lo que es clave para la libertad y autonomía de estas mujeres. El segundo documento que he rastreado de María Augusta Arana es la ficha de admisión 217 del Hospicio de Insanos, del 27 de mayo de 1918. Así como Mercedes Cabello, María Augusta Arana fue también recluida por sus familiares en el manicomio. Y esto porque ella tenía una posición de radicalidad y evidentemente sus textos eran disonantes con los códigos hegemónicos patriarcales, ¿no? Pero esta ficha del Hospital de Insanos es muy interesante porque nos da datos concretos sobre quién era María Augusta Arana, ¿no? Entonces dice, natural de Lima, soltera, profesora, raza blanca, instrucción completa, 44 años. El diagnóstico es sorprendente. Locura tóxica alcohólica. Se registra además ahí en la ficha que toma cerveza y ajenjo. El documento reconoce que ella posee buenas costumbres, tiene carácter fuerte y que es inteligente, pero también destaca que desde hace 5 años no controla sus impulsos, tiene insomnio y expresa tendencias violentas y odio hacia su familia. Bueno, la familia quería encerrarla en el manicomio, ¿no? Imagínense. Y lo logran además. Volviendo al diagnóstico principal, la cerveza era una bebida popular que había ganado terreno en el consumo desde fines del siglo XIX. Hay litografías de la moderna fábrica en el RIMAC y sus medios de distribución en el Perú Ilustrado, y Yerovi escribía ligeros y creativos versos para promover su consumo en monos y monedas. El ajenjo o absenta, conocida como el hada verde, era la bebida favorita de la bohemia decadentista francesa. Una mujer consumiendo estas bebidas revela una sociabilidad transgresora, y quizá es una primera pista para imaginar una bohemia femenina, ¿no? Pues, ¿con quién bebía María Augusta Arana? Hay que hacernos la pregunta. Otro dato revelador de la ficha es la profesión de profesora. No se sabe si enseñaba en una institución privada o pública, pero la enseñanza fue siempre una actividad asociada a las primeras mujeres intelectuales, como el caso de Gorriti, Mato, Elvira García García, Teresa González de Fanning y un largo etcétera. Según la ficha, salió aliviada del hospicio el 6 de octubre, es decir, permaneció recluida en calidad de pensionista, por 4 meses y 10 días. Lo interesante es que María Augusta Arana escribe denunciando su reclusión y escribe en La Crítica, ¿no? Esta publicación, en la cual es dirigida por Dora Mayer y Miguelina Costa, y ahí tiene una sección que se llama Desde el manicomio, y ahí escribe María Augusta Arana denunciando pues lo que le ha pasado y exigiendo libertad. Incluso presenta una demanda ante un juez penal para que la libere, ¿no? Dice que ha sido víctima de un abuso. Recuerden que en ese momento las mujeres no tenían titularidad jurídica sobre sí misma y la decisión de encerrarla había sido de la familia y los médicos del manicomio habían aceptado, ¿no? Evidentemente ya no tenía ninguna perturbación seria porque seguía escribiendo con gran lucidez, con gran racionalidad sobre diversos temas. Por ejemplo, se ve un texto a la muerte de González Prada y él escribe a Adriana Bernuy, ¿no? la viuda, ¿no? Y la trata con familiaridad, lo que revela que eran amigas, y además se declara, por supuesto, radical, racionalista, González Pradiana, finalmente, ¿no? Y denuncia su situación, dice, incomunicadas, indefensas y desamparadas en este antro donde, comillas, con complicidad mercantil se ampara y se ejercita el secuestro más cobarde, fin de cita, ¿no? Ella desautoriza los certificados médicos que legitiman el atropello que vive, ¿no?
dice más adelante, ¿no? Al supuesto enfermo se encierra en calidad de locas a las personas a quienes quiere quitarse de en medio, anulándolas para siempre. 1918, ¿no? Lo mismo que pasó con Mercedes Cabello a finales del siglo XIX, ¿no? Es increíble cómo vemos esta reiteración de esta práctica contra las mujeres para sacarlas del espacio público. Bueno, felizmente ella logra salir del manicomio por su propio esfuerzo y continúa colaborando en la crónica, como lo prueba un texto, Unión Progresiva de Fuerza Máxima, en 1919. Reconoce allí el avance de los derechos humanos, se solidariza con las luchas de los obreros, apoya las grandes huelgas generales de esa época y participa, según testimonios, en uno de los mítines obreros como expositora, ¿no? Es decir, que tiene una tremenda actuación no solo en el campo literario, sino también en el campo social, ¿no? Siguen faltando datos cruciales, la fecha y la causa de la muerte, se pierde el rastro de ella en 1919, en textos impresos, y es muy posible que haya otros textos literarios o políticos no identificados de su autoría en revistas o diarios de la época, ¿no? A diferencia de Zoila Aurora Cáceres, que era mucho más conocida y cuyos textos podemos rastrear con facilidad, el caso de María Augusta Arana es distinto, ¿no? Sin embargo, ya se puede bosquejar, y con esto termino, una personalidad que reúne en su dimensión individual, estoy hablando de Arana, muchos de los aspectos sociales de su tiempo: la independencia de las mujeres profesionales, las articulaciones entre maestras y escritoras, las prácticas de sociabilidad y la naturaleza de las publicaciones en las revistas ilustradas, el eclecticismo en la recepción de las ideas socialistas y el encierro forzoso de las mujeres transgresoras en el manicomio contra su voluntad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Velázquez. Y ahora vamos a seguir con la ponencia Redes Intelectuales, Trabajo y Activismo Femenino en Mujeres de Ayer y Hoy, de Aurora Cáceres, por la magíster Ana Alejo de la Universidad de Northwestern. Ana, disculpa, ¿nos escuchas? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Voy a empezar a compartir. ¿Sí se puede ver mi PowerPoint? Sí, ahora sí se puede ver. Perfecto. Ok, entonces voy a comenzar. Bueno, primero quiero decir buenas tardes y sobre todo agradecer a los organizadores del evento por hacer este seminario internacional, que me parece que es muy importante y necesario para poder continuar dialogando sobre la obra de Zoila Aurora Cáceres, no solo la obra literaria, sino también la obra activista que ella ha ido realizando durante su vida. Y bueno, mi presentación se titula Redes Intelectuales, Trabajo y Activismo Femenino en Mujeres de Ayer y Hoy, de Zoila Aurora Cáceres. Voy a empezar. Es, a mi juicio, el más completo en lengua castellana que se ha escrito del movimiento femenino, o el más cabal. Creo que se ha cortado la presentación. No veo mi presentación en la pantalla. ¿Sí se puede ver? Se ve la primera diapositiva. Ah, sí se ve. Ok, no, es que parecía que no se veía. Me avisan si por ahora no sé, porque en mi Zoom no me aparece que estoy compartiendo, entonces me parece un poco extraño. Si no, lo voy a compartir nuevamente. Bien, ahí está. Ok, entonces disculpen, voy a empezar nuevamente. Es, a mi juicio, el más completo en lengua castellana que se ha escrito del movimiento femenino, o el más cabal de cuantos leí sobre el tema. Y su autora honra muy mucho de las letras hispanoamericanas en general y a las peruanas particularmente. Son las palabras con las que Luis
Bonafux, y finaliza el prólogo que escribió para Mujeres de Ayer y Hoy, de Zoila Aurora Cáceres, publicado en 1990. Si bien el texto de Bonafux no hace justicia, como ya la profesora Ruiz Barrionuevo ha mencionado, ¿no?, sobre la calidad y complejidad del texto de Zoila Aurora Cáceres, sí destaca el valor pionero de abordar el desarrollo del feminismo, aspecto sustancial del libro. A partir de estas líneas, quiero empezar esta ponencia mencionando la complejidad de este libro, Mujeres de Ayer y Hoy, ya que es pionero también por la complejidad de su estructura, ya que el texto se desarrolla entre el ensayo, como también la profesora Ruiz Barrionuevo lo ha mencionado, la crónica, si vemos la última parte del libro cuando habla acerca de los congresos donde ella ha estado presente, y el manifiesto. Como señala Carmen Ruiz Barrionuevo, la obra no se limita solo al recorrido histórico sobre las mujeres de antes y de ahora, ni, abro comillas, a ofrecer simples semblanzas con un enfoque costumbrista, cierro comillas. En lugar de eso, se trata de un proyecto mucho más ambicioso que busca resaltar la importancia de las mujeres a lo largo de la historia. Por un lado, siguiendo nuevamente a Ruiz Barrionuevo, se enfoca en el papel de la mujer en la historia antigua y por otro presenta su papel activista intelectual en la época contemporánea, de ese momento, especialmente en la defensa de sus derechos sociales y políticos. Cada sección del libro, y de manera particular la segunda, muestra a la escritora peruana en toda su dimensión, con su bagaje cultural, sus juicios y opiniones, proyectando sus ideas hacia el futuro. Es en esta segunda sección que se detiene para abordar la situación actual de la mujer en los diversos países que he conocido, ¿no?, como Alemania, Francia, Argentina. Esta es la parte que me resulta más interesante porque aboca a sus escritos no solo a mostrar el campo intelectual femenino del momento, sino que, considero, aborda estos como un preámbulo para desenvolver su discurso de manifiesto ante la situación de la mujer latinoamericana, especialmente peruana, y los cambios que se necesitan para poder lograr el desarrollo de la mujer. Como indica Sofía Pachas, en este trabajo ya se pueden observar los intereses que la acompañarán a lo largo de su vida intelectual y con los que inició en el mundo de las letras, publicando sus primeros textos en el Búcaro Americano con el seudónimo de Eva Angelina, luego Evangelina, y como también señala la intelectual, es en este espacio en que manifestó sus primeras preocupaciones por la educación de las mujeres, que luego se ve en el libro Mujeres de Ayer y Hoy, y luego vamos a poder continuar observando a lo largo de su carrera como activista, ¿no? Dado el tiempo limitado para desarrollar otros temas que me gustaría explorar en una investigación futura, me centraré sobre todo en la sección dedicada a las peruanas. Esta parte me interesa porque aborda la educación, las redes intelectuales y el trabajo femenino, ofreciendo una visión clara del contexto nacional y los principios que guiarán a la autora en su posterior activismo por la justicia obrera femenina. Dividiré mi presentación en dos partes. Estas tratarán las redes intelectuales entre mujeres, por un lado, que acá lo voy a mencionar, ahí está, y el activismo social a través de la educación y el trabajo por otro lado, ¿no? Acá he colocado como tres secciones que me parecen muy interesantes para desarrollar. La primera, redes intelectuales, lo voy a desarrollar ahora, y redes activistas y centro social de señora en un ratito más, ¿no? Para que todo ello, por así decirlo, como se resuma en lo que vamos a ver con el activismo femenino de Aurora Cáceres. Empiezo con campo de poder, redes intelectuales de mujeres. Mujeres de Ayer y Hoy se publicó en un momento crucial dentro del contexto mundial, en medio de las revoluciones feministas que comenzaba a consolidarse. La pluma de Zoila Aurora Cáceres se sitúa en un espacio de transición también entre el siglo que finalizaba, con ideas aún persistentes, y los nuevos debates que emergían en torno a la igualdad y la liberación de las mujeres. Este panorama de cambio también se reflejaba en el ámbito literario, donde la llegada del modernismo y la búsqueda de autonomía artística produjeron transformaciones que conllevaron a la exclusión y silenciamiento de las mujeres escritoras. Elena Grau Llovería, que se encuentra aquí presente, explica estos procesos de la siguiente manera. Y voy a empezar a citar. Los complejos procesos que intervienen en la paulatina consolidación de la figura del artista moderno muestran que el campo artístico en ciernes se convirtió en un espacio de disputa de sentidos que iban más allá de lo meramente artístico. Es por ello que el análisis de las negociaciones de identidades de los sujetos de artista pone al descubierto las complejas operaciones que se llevaron a cabo para consolidar un concepto de artista, no meramente una figura, y las políticas de género explícitas e implícitas en que se sostuvieron. Así, el análisis del concepto de artista que arraigó a lo largo del siglo XIX y principios del XX desvela y hace patente la voluntad de exclusión de las mujeres artistas. De acuerdo con la investigadora, la exclusión de las escritoras del concepto de artista puede entenderse como una estrategia de los escritores para adquirir poder, ¿no? Y eso también
lo vamos a ver, bueno, Julio Ramos, el Rama también desarrollan ello, pues el prestigio del campo literario y la noción del artista como figura de autoridad se basaban en la diferenciación con la producción literaria femenina y en la posición subordinada que se atribuía a las escritoras. En ese sentido, las autoras fueron relegadas a un espacio exclusivamente femenino dentro del campo literario, identificadas, como señala Grau Llevería, bajo el concepto de autor, el cual no solo marcaba su género, sino que respondía a un acuerdo patriarcal que la situaba en una homogeneidad, negando su individualidad y valor y limitando su capacidad de ser reconocidas como artistas. Entonces, frente a este contexto, se vuelve mucho más significativo el listado de mujeres, de artistas mujeres que Cáceres incluye en su libro. Este listado no solo registra las voces femeninas presentes en esa época, sino que también se puede interpretar como un acto de legitimación del campo literario femenino. Cáceres describe un panorama aún incipiente, si bien en comparación con las otras sociedades femeninas que ha conocido y describe en sus respectivas secciones. Sin embargo, también señala, y aquí abro cita, pocas naciones latinoamericanas, como el Perú, cuentan con el más antiguo y mejor representado hogar literario femenino. Cierro cita. Con esto, la autora reafirma su intención de mostrar a sus lectores la riqueza y la prolificidad del campo literario peruano liderado por mujeres. Entonces, frente a la invisibilización sistemática, Cáceres se erige como defensora del reconocimiento de estas escritoras y de sus contribuciones, subrayando la relevancia de las mujeres en el desarrollo cultural del país. Con estas palabras podemos interpretar que la propuesta de la autora es delinear también una genealogía de las mujeres que desde inicios del siglo XIX y comienzos del XX fueron fundamentales para abrir el camino hacia la inclusión femenina en el ámbito público y cultural. El poder nombrar este cenáculo de escritoras, no solo de Lima, sino de distintas partes del Perú, que crearon una red solidaria, intelectual y política, es sumamente significativo. Al nombrar a estas mujeres, Cáceres no solo recupera voces históricamente excluidas, sino que también construye un espacio simbólico en el que las escritoras peruanas pueden coexistir y ser reconocidas como parte de un legado cultural propio. Cáceres no solo menciona los textos y las relaciones entre escritoras, sino que crea lo que puede considerarse como el primer atlas de escritoras peruanas, ¿no? Es decir, la primera, por así decirlo, como historiografía de escritoras peruanas que desarrolla. En un contexto literario caracterizado por la exclusión, como señala Silvia Molloy, y acá estoy citando, "It is not without irony that the literary movement so often acclaimed as the first concerned reflection of Latin American cultural identity, as I speak of the turn of the century modernismo, should have excluded women." Cerró cita. Así, el acto de nombrar, de incluir sus obras y trayectorias, no solo es un reconocimiento histórico, sino también una afirmación de poder. Hay que volver a Bourdieu, ¿no?, quien describe el campo como un espacio de fuerzas que influyen todo lo que ingresas en él, dependiendo de su posición y no simplemente como un contexto o red de relaciones personales. En este campo es también, este campo es también un espacio de luchas que buscan transformar estas fuerzas. En ese sentido, la acción de Cáceres de crear un campo femenino, además de lograr que ellas participen, busca modificar las dinámicas de poder, transformando las estructuras existentes para dar visibilidad a sus propias experiencias y demandas. Así, la autora se apropia del discurso y del espacio literario para crear un campo en el que estas mujeres, antes marginadas, y lamentablemente, si me pongo a nombrar a muchas de ellas, todavía no han sido revisadas o revisitadas o revaloradas, ¿no? Es un trabajo que todavía falta hacer, es en este libro en que ocupan una posición central y legítima. Así, las coloca en un lugar de poder, fuera del espacio privado, al nombrarlas como escritoras. Y para ello también aquí voy a citar a Molloy nuevamente, que señala: "To speak of a woman writer is in a way to postulate an antimony, a subject traditionally perceived as being private and devoid of authority, appears endowed with intellectual power within the public sphere." Cierro cita. Además de ello, la creación de un libro que posiciona a las voces peruanas junto a escritoras de países europeos también se puede interpretar como un intento de Cáceres por crear estas redes transatlánticas, ¿no?, que ella ya estaba desarrollando y ubicar a estas escritoras y en el mismo nivel que las autoras ya reconocidas, que ya se estaban leyendo, que ella constantemente va a señalar. Antes de finalizar su listado, Cáceres inicia otra enumeración con la siguiente oración, y abro cita: "La ciudad del Cusco no solo fue cuna de la grandeza, sino también del feminismo peruano". Cierro cita. Con estas palabras procede a nombrar a mujeres que contribuyeron a la causa feminista desde distintos frentes,
En la educación, por ejemplo, menciona a Trinidad María Enríquez, en la política Francisca Zubiaga y Lucía Hernando, en medicina Praxedes Margarita Muñoz, que luego publicó también una novela, Rodríguez Dulanto, entre muchas otras, ¿no? También justo menciona a María Gusarana, ¿no? Como profesora de idiomas y de matemática. Entonces, de esta manera, Cáceres no solo traza la continuidad entre el campo intelectual literario y el activismo, sino que también muestra que el proyecto de visibilización y legitimación que impulsa no solo se limita al ámbito cultural, sino que se extiende al reconocimiento de mujeres en todos los sectores de la sociedad. Esto último se muestra al resaltar el trabajo de Juan Alarco Danner, por ejemplo, quien fundó La Cuna, un tipo de guardería para los hijos de las obreras que tiene anexado una escuela primaria. De esta forma, pone en el centro de la discusión los activismos en pro de las trabajadoras. Entonces, en un momento histórico en que las mujeres luchaban por encontrar su voz en espacios políticos y culturales, públicos y culturales, diré, dominados por hombres, Cáceres se presenta como un intelectual que al nombrar y visibilizar a estas mujeres no solo las legitima, sino que también crea un campo intelectual propio, ¿no? Esta red de solidaridad. Este acto no solo desafía las exclusiones que del pasado se están realizando, sino que también contribuye a construir un presente donde las mujeres son reconocidas como agentes culturales capaces de transformar el panorama social y literario del Perú. Continúo con el medio de acción, es la educación y el trabajo, el movimiento social femenino. Soy Laura Cáceres va, como hemos visto al inicio, bueno, ahora, desde el análisis de las intelectuales hacia el reconocimiento de las activistas y finalmente aborda la educación como un medio para lograr mejorar la situación de las mujeres, a partir de este proceso que hace evidente en la última sección de Peruanas, que es cuando coloca el manifiesto del Centro Social de Señoras, fundado en 1909. Entonces, al observar el orden de sus ideas, es decir, partir hacia el movimiento feminista y colocar el manifiesto, se revela una dinámica interesante, ¿no? Son las mujeres ilustradas con poder dentro del sistema cultural y social quienes se integran a la lucha feminista. De este modo, establecen las bases para la liberación de la mujer basada en el trabajo y en la educación. En ese sentido, proponer a las damas aristocráticas como el principal medio para promover los derechos de las mujeres es, como indica Ruiz Barrionuevo en su texto sobre Aurora Cáceres, uno de los patrones aún un poco conservadores propios de su posición social y económica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este aspecto va a cambiar con el tiempo a medida que Cáceres se involucre en movilizaciones femeninas que evidencian un cambio en el sujeto activo de estas luchas y que permitirá también la integración de comités obreros o voces proletarias en los debates y diálogos sobre el feminismo y las luchas sociales, ¿no? Teniendo en cuenta esto, es fundamental entender la complejidad de su pensamiento, que se enmarca en las contradicciones propias de la transición entre el siglo XIX y el siglo XX. Como indica Pachas, este periodo estuvo lleno de desafíos que muchas mujeres enfrentaron, particularmente en los primeros años del nuevo siglo, que prometían cambios significativos en la participación de las mujeres en la esfera pública. En la introducción que hace Aurora Cáceres en su texto, podemos observar ya el pensamiento dual al abordar el tema del trabajo femenino. Por un lado, vamos a ver que se aferra a algunos patrones tradicionales de la mujer, como el tema de ama de casa o del hogar, pero por otro lado también ensalza y exige justicia social para las trabajadoras. Por ejemplo, vamos a ver este pequeño fragmento. Abro cita. Existen pocos temas más delicados de tratar que el feminista, por lo complejo que es el problema de la emancipación de la mujer. Una vez lanzada en la vida activa, política y social, en pleno ejercicio de todos los poderes a que aspira, no se resentirían por falta de cuidado sus deberes maternales o aún más, ¿no trataría de apartarse de ellos? Aquí no hacemos eco de frases que el vulgo repite continuamente. Hablamos de las consecuencias de una situación moral que podría realizarse en lo futuro, lo que solo significa una simple hipótesis. En cambio, la vida moderna nos presenta la verdad real con sus anhelos, luchas, miserias y a la mujer lanzando clamores en su sed de justicia social, realizando titánicos esfuerzos para erguirse cual una heroína ansiosa de conquistar las ventajas masculinas. Cierro cita. Ana, disculpa, le quedan 5 minutos. Sí, no te preocupes, estoy acá con el cronómetro. La preocupación que Cáceres señala es un interrogante constante en su texto cuando aborda el papel de la mujer en el espacio privado. Aunque defiende los postulados del feminismo en relación con las mujeres obreras, sus ideas son propuestas en función de los problemas de su contexto, más que por la adopción de un discurso moderno, como vamos a poder ver en otra cita que voy a colocar. Esto se refleja entonces en las contradicciones sobre el lugar que las mujeres deben ocupar, ¿no? Como esposas, como madres o como profesionales, ¿no? Vamos a ver en esta cita que he colocado que todavía ahí señala
también el tema del contexto moderno, ¿no? Que es lo que al último genera que las mujeres deban buscar un trabajo. Aunque Cáceres adopta una postura crítica hacia las limitaciones impuestas a las mujeres, estas contradicciones pueden implicarse, como he mencionado, tal vez por su origen de clase, que incluía restricciones sociales, especialmente para aquellas que desafiaban las... ¿no? Y hay que tener en cuenta también el contexto en el que se encontraba y el modelo femenino que todavía estaba predominando. Sin embargo, es importante que la dualidad de su discurso también representa las ambivalencias en su vida, luchas internas que pueden observarse en este libro y que permite también vislumbrar la evolución de su discurso en su posterior actividad femenina. Sin embargo, ello no quita sus conocimientos del tema y sus opiniones sobre la situación de la mujer, ya que, como mencionó la profesora Ruiz Barrio Nuevo, fue estudiante de la Escuela de Altos Estudios Sociales de la Universidad de La Sorbona, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver rápidamente esta otra cita. Hoy el obrero tiene que concentrarse en las ciudades populosas y vivir encerrado en los grandes talleres. La mujer no se queda en la casa cuidando su hogar. También ella tiene que desertar del santuario de la familia e igualar a su compañero en la tarea de las fábricas para procurarse el alimento. En esta condición resulta pues una compañera de trabajo y algunas veces una competidora del hombre. En verdad, pocos son los oficios y profesionales que no ejerce la mujer. Así encontramos que, además de su situación, de su misión maternal, se coloca, o mejor dicho, la lucha por la existencia la coloca, eso es importante, en la misma condición social que al hombre. De aquí, sin duda, que exija las mismas prerrogativas civiles y políticas que cierro sí. Estas palabras muestran claramente la problemática entre la mujer y el trabajo, la mujer y el contexto, ¿no? Ahí se ve cómo Aurora Cáceres menciona cómo la mujer es colocada por la situación actual. Así, entonces vamos a poder observar ahí el ímpetu que la lleva a incluir el manifiesto del centro social que funda para dar a conocer los beneficios de la educación hacia las mujeres de bajos recursos, incluso de provincias. Y voy a cerrar con esta cita, ya para terminar. Ya que tan grande obra no puede menos que levantarle el espíritu y enseñarle que las señoritas en el Perú pueden trabajar como lo hacen las de otros países, donde se les ha preparado para ellos, y que esta labor no deshonra, pues la compañera del hombre no solo ha de serlo en lo moral, sino también en el trabajo, para cumplir de esta manera la misión que las exigencias de la vida moderna, nuevamente, otra vez, la misión de las exigencias de la vida moderna, ¿no? El aspecto contextual le impone. Cierro así. Y bueno, debido al tiempo, cerraré ese trabajo solo expresando que Cáceres desarrolla un texto híbrido y complejo, como ya he mencionado, no solo por la riqueza de sus ideas, sino también por las conexiones que establece entre las intelectuales peruanas y sus contemporáneas, especialmente en el ámbito literario. Su enfoque sobre el activismo femenino y su relación con la educación y el trabajo revela las limitaciones significativas que enfrentaban las mujeres en esas áreas. Al estudiar la evolución de las redes intelectuales, el trabajo femenino y el activismo, se aprecia cómo este libro y su autora contribuyeron a sentar las bases para el pensamiento feminista, literario y activista en el Perú. Su compromiso se manifiesta en la fundación luego de Evolución Femenina en 1911 y Feminismo Peruano en 1924, iniciativas que buscaban trabajar a favor de los derechos de las mujeres, incluido el derecho al voto. Además, su participación activa en movilizaciones como la marcha del Comité Pro Abaratamiento y la huelga de telefonistas demuestra su dedicación a la causa. De esa manera, su legado se erige como un testimonio del poder transformador de la educación y la activación de redes de apoyo entre mujeres, elementos fundamentales en la construcción de una sociedad más justa. Muchas gracias. Muchas gracias a la magíster Ana Alejos. Y ahora pasamos a la ponencia Enfermas subversivas en las perlas de Rosa y la Rosa Muerta de Soy Aurora Cáceres, por la magistra Claudia Alejos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. También agradezco mucho la oportunidad para seguir hablando mucho más sobre la obra de Soy Aurora Cáceres. Bueno, esta presentación, Enfermas subversivas en las perlas de Rosa y la Rosa Muerta de Soy Aurora Cáceres, es un análisis, una lectura interpretativa sobre las dos novelas de la autora, publicadas en 1914, en la misma edición. Y no sé si se puede avanzar. Okay. Yo lo muevo aquí, perfecto. Okay, perfecto. Muchas gracias.
y es una parte de mi tesis de maestría. La pregunta de investigación gira en torno a la representación de los cuerpos enfermos y, innegablemente, a la medicina, ¿no? La principal motivación de mi investigación se encuentra en la lectura en torno a la enfermedad y la literatura, en el sentido más amplio, y se centra en el cuerpo enfermo femenino. Mi pregunta se basó en la siguiente: ¿cómo están representados los personajes femeninos en las novelas Las perlas de Rosa y La Rosa muerta de Zoila Aurora Cáceres en relación a los tópicos del cáncer, la histeria y la ciencia médica? He propuesto la siguiente hipótesis. La representación de la mujer en las novelas de Zoila Aurora Cáceres se configura como una subversión contra los postulados de la ciencia médica del entresiglos, al intentar redefinir lo femenino, que estuvo subordinado a la mirada hegemónica y autoritaria del discurso científico. Ahora les compartiré los hallazgos en ambas novelas. En Las perlas de Rosa, el cuerpo enfermo e histérico de la novela se va a hallar en el personaje principal, en Rosa, una mujer mestiza, superficial, engreída y egoísta. Esta categoría, la de mujer egoísta, ha sido señalada por la investigadora Elena Grau Llevería en Las olvidadas, mujer y modernismo, narradoras de Entre siglos, del 2008. La egoísta, en oposición a la mujer tradicional, se definiría así: es un rasgo de modernidad que alteraba el orden establecido y que permitía a las mujeres que acataban los roles impuestos ser conscientes de que estos eran solo una construcción. En otras palabras, cito a la autora, la visión que su sociedad les producía de lo femenino no era una esencia, no era natural, como decían los discursos de poder, sino que eran una construcción social que se empezaba a resquebrajar. Uno de los tipos de mujer que cuestiona el esencialismo de la entrega, abnegación y autosacrificio de la mujer es la egoísta. Cierro cita. Al inicio de la novela, como la protagonista es aún una niña, se observa que es descrita como una mujercita de peculiar belleza y también un particular carácter. Se resaltan sus rasgos mestizos, la hermosura exótica y la demandante atención que reclama de parte de sus padres y criados, con el fin de poder jugar con las perlas, que también es un elemento muy importante en la narración, pero para fines de la presentación solo me voy a centrar en el cuerpo femenino enfermo. Un poco más avanzada la narración, durante los momentos previos al desarrollo de la enfermedad, se conoce que algunas mujeres llaman a Rosa con menosprecio la mestiza, ya que no soportan los lujos que la rodean. También se da a entender que la protagonista siente vergüenza de su madre, debido a su origen andino. Rosa la mantiene relegada y se dedica gran parte del tiempo a impartir fiestas que algunas veces se prolongan 2 días consecutivos. Rosa vive en una sociedad tradicional, pero no sigue los modelos que se imponen sobre las mujeres. Amante de las fiestas y suntuosidades, se desprende con total facilidad de objetos bellos como sus perlas y desprecia a su madre, una mujer sumisa que desarrolló un amor paternal hacia su esposo. Estas conductas de egoísmo de nuestra protagonista permiten que ella se autodefina de forma distinta a la imagen de mujer modelo o tradicional, es decir, desarrolla su vida tal y como lo anhela. Así, Rosa, mujer egoísta, es capaz de autodefinirse, lo cual le permite invertir los modelos y valores tradicionales relacionados con el comportamiento femenino. Sin embargo, su desenvolvimiento se desarrolla en una realidad de dominio patriarcal, del cual no puede desprenderse ni liberarse completamente. Rosa no se educa intelectualmente, tampoco labora, es decir, no ejecuta prácticas que puedan completar esta autonomía en el sentido moderno. Por tanto, la protagonista y sus nuevas y distintas conductas solo son intentos de una feminidad moderna. Otro aspecto que marca la ruptura con la imagen tradicional de lo femenino
y la principal para nuestra investigación es la representación del cuerpo moderno, perdón, del cuerpo enfermo. Se conoce que Rosa mantiene una relación con el capitán Manuel, otro personaje del texto, quien se debe alejar por participar en una campaña revolucionaria. Este alejamiento es el que desencadena el desarrollo de la enfermedad en la protagonista. En otras palabras, la carencia de amor correspondido es uno de los factores que origina la falta de salud. María Aboal, en su investigación en el año 2020, su investigación se titula Histeria, literatura y mujer en el siglo XIX, sostiene, basándose en Germán Guyon, que la manifestación de la enfermedad no es física, sino moral, ya que es ocasionada por la falta de capacidad para expresar los propios sentimientos. Esto se puede observar en la novela de Cáceres, en el momento en que Rosa no recibe información de su amado. Cito una parte de la novela. Trémula, acercóse a la salivadera que tenía más próxima, arrojando una bocanada de sangre. Desde día fue una sonámbula, juguete de una pasión, una enferma del cuerpo y del alma, una delirante de ansias insaciables, queriendo oponer su débil voluntad de cosita mísera y frágil a la insondable profundidad con que nos doblega el destino. Cierro cita. En el extracto se puede observar que desde la ausencia del amado se presentan los malestares físicos y del ánimo de la protagonista, lo cual es consecuencia de un deseo frustrado debido a la insatisfacción sexual que subyace al no poseer o mantener el amor deseado. Este hecho es una muestra del diálogo entre la escritora y los discursos médicos de la época, porque es una apropiación de sus postulados acerca del origen de la histeria, el cual, se señalaba, es la represión sexual que sufre la mujer. Sin embargo, al adueñarse de las propuestas científicas, las va a subvertir, anula la presencia médica, porque Rosa durante toda la enfermedad no recibe atención médica, el personaje médico no es representado, y la histeria es narrada a partir del cuerpo enfermo. Cito otra parte de la novela. Desde aquel día todos se sucedieron iguales para la amante abandonada. En los amaneceres vislumbraba una esperanza que en los atardeceres moría. Su angustia se renovaba en las primeras claridades, una melancolía honda, incurable, le roía el alma. A las crisis de dolor agudo le sobrevino una lenidad invencible. Durante el día se disipaban los programas que en la noche concibiera, proyectando ir en busca de Manuel. Los síntomas, el insomnio, los delirios, la inapetencia, las crisis nerviosas o ataques de desesperación, cito nuevamente, había en su sufrimiento arranques desesperantes, alaridos formidables, capaces de acallar los rugidos de una tempestad, cierro cita. Flemas sanguinolentas y escupitajos de sangre conforman las manifestaciones orgánicas de la enfermedad, mas no se describen otros detalles o evidencias. Es decir, la representación de la histeria no se va a ajustar a las descripciones de la palabra médica que caracterizaba los ataques de aquella con la presencia de convulsiones. Incluso mostraban una erotización del cuerpo femenino histérico. En mi investigación he apuntado como negación del discurso médico, he citado algunos libros fotográficos de Charcot y Richer, en los cuales se presenta una clasificación de los momentos del ataque histérico. Ellos presentan cuatro partes, 4 momentos. El periodo epileptoide, el periodo clownismo, el periodo de las posturas pasionales y el último periodo, el del delirio final. Esta obra, este texto, respecto a sus fotografías, han sido clasificadas como pseudocientíficas e inverosímiles. Ya un texto de Didi Huberman en el 2007 señala ello, debido a que las fotografías necesitaban en esa época, el libro de Charcot y Richer es de 1881, necesitaban en esa época de mucho tiempo para cada toma, Claudia, lo que permite suponer
la preparación de cada pose, algo que ha sido calificado como la representación teatral de la histeria. Ya. Okay. En el caso de la rosa muerta, sigue parecida linealidad con estos hallazgos. También vamos a encontrar una subversión de los discursos de la medicina, una apropiación y una subversión. La construcción del personaje de Laura también se basa en el egoísmo femenino y va a resaltar sobre todo por su amor a la belleza individual. Sin embargo, rompe también con la imagen tradicional porque es una mujer que se niega al matrimonio y a la procreación, sobre todo luego de su experiencia anterior. Se señala que ella es una mujer viuda. Cuando Laura, en el caso de la rosa muerta, se encuentra ya enferma, va a presentarse un diálogo con el tópico de la bella muerta, pero para contradecirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque este tópico de la bella muerta ha sido interpretado, otra vez cito a la autora Elena Grau Llevería, como una táctica de poder, en donde se ha dominado a las mujeres, imposibilitándole la acción social. Entonces, desde la novela de Cáceres, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Que la mujer enferma, Laura, no va a asumirse en la falta de acción, más bien todo lo contrario, va a intensificar su acción, sobre todo de tipo sexual o social. Es así como se observa que va a subvertir el tópico de la bella enferma para la construcción de su personaje. ¿Cuánto me queda? Todavía queda un poco de tiempo. 4 minutos. Ya, ok. Por otra parte, ambos personajes son muy complejos. La complejidad de la construcción de la protagonista, al igual que Rosa en Las Perlas de Rosa, tiene que ver con su conflictividad identitaria. Según Aboal, las heroínas decimonónicas no logran encontrarse a sí mismas y buscan ocupar un lugar en la sociedad, para lo cual van a tener que confrontar los roles que les han sido asignados. Como hemos mencionado anteriormente, Laura, mujer egoísta, socava el estereotipo del ángel del hogar, como también el tópico de la bella muerta. Y es aquí donde ingresa otro tópico más, que es en torno a la religión. Ambas protagonistas, como no encuentran salvación en el discurso médico, van a recurrir a la religión. Y es ahí también donde se presenta un espacio bastante liminal, porque tampoco van a encontrar la salvación en la religión. Es así que podemos nosotros ir concluyendo con que ambas protagonistas van a oponerse no solo al discurso médico, sino también a estos grandes tópicos de la literatura decimonónica, como El ángel del hogar y La bella muerta. Y además también a la religión. Y eso podemos relacionarlo con la formación de la autora de Soy la Aurora Cáceres, ¿no? Situarla en un espacio liminal, el cual se observa ya en sus obras. Y al descartar ya también el recurso de la religión, lo voy a llamar así, uno de sus personajes, que es de la primera novela, Rosa, recurre al alcoholismo. Y es ahí donde se puede intensificar el decadentismo en este personaje, ¿no? Y tenemos, la verdad son varios aspectos, he intentado acá sintetizar algunos. Vamos con estos últimos, porque ya los he estado señalando los otros. En Las Perlas de Rosa se despliega un contradiscurso, como ya lo he señalado,
es sobre el estudio de la histeria, ya que el cuerpo femenino no va a ser más el objeto de observación de la medicina y se va a liberar de la observación o el ojo médico, ¿no? Aquí se ha confundido. Y en tanto, no sé qué ha pasado. Sí, sí, ok. No importa, yo lo tengo acá. Sí. Ujú. Ya no va a ser objeto de la observación de la medicina y se va a liberar, aunque fallidamente, de su dominio para poder señalar las deficiencias del sistema hegemónico y patriarcal. En tanto, en La Rosa Muerta, Laura, pese a estar enferma, desarrolla la actividad sociosexual que había inhibido. Así, no cumple con un rol inactivo ni sumiso que planteaba el estereotipo del ángel del hogar. Por tanto, se le considera, al igual que a Rosa, una mujer egoísta, categoría que consiste en una muestra de disidencia femenina. Como el final de ambas protagonistas es la muerte, esto deja una apertura para varias interpretaciones, las cuales es un acto político que puede ir mostrándonos las deficiencias, como ya dije, del sistema patriarcal y del sistema hegemónico. Por último, las representaciones de la histeria y el cáncer van a anular y desestabilizar la prédica médica al no ser más el cuerpo de la mujer el objeto de observación. Por lo tanto, las obras de Cáceres pueden configurarse como un discurso político, el cual propone la búsqueda de autonomía femenina en la sociedad. La enfermedad es una metáfora que sustituye la enfermiza visión masculina sobre el papel de la mujer, especialmente del poder médico de la época. Asimismo, consiste en ironía, ya que subvierten los discursos hegemónicos del entresiglos al mostrar sus propias contradicciones. Y, por último, las enfermedades en Las Perlas de Rosa y La Rosa Muerta cuestionan la coerción que ejerce la medicina y los discursos normativos sobre los cuerpos de las mujeres. De esta forma, el discurso del cuerpo enfermo va a representar una transgresión simbólica al orden social que domina a lo femenino, invirtiendo la verdad de los discursos médicos. Eso sería todo. Muchas gracias. Antes de continuar, les mencionamos que en caso de que quieran desarrollar alguna pregunta, pueden levantar la mano y algún miembro del comité se va a acercar con un papelito para que puedan escribirlo y luego ya en la ronda de preguntas mencionarlo a los ponentes. Ahora sí continuamos con la ponencia Montalbán la Negra, una novela negrista de Solidaridad Cáceres, por el doctor Eduardo Guaitán de West Texas Agricultural and Mechanical University. Gracias. La presentación que haré hoy será una introducción al libro La princesa sumática, narraciones peruanas, y especialmente a una de estas narraciones que es Montalbán la Negra. En primer lugar, destaco brevemente los diferentes registros narrativos y tendencias literarias que conviven en este libro de Cáceres, y en segundo lugar, afirmo que la insularidad es el locus de enunciación femenino que intersecta las problemáticas raciales con las de género y con una importante cuota de dispositivos melodramáticos y emocionales para crear una estructura de sentimiento que busca la solidaridad con el lector. 1. La princesa sumática, narraciones peruanas. La princesa sumática, narraciones peruanas es una colección de relatos de diferentes extensiones y estilos narrativos, originalmente publicada en 1929 en Madrid por la editorial Mundo Latino. Estos relatos son de diferente extensión, diferentes estilos, en el cual, como en otros de sus escritos, conviven un periodo modernista con un periodo más posmodernista y más tendencias que explicaré a continuación. La heterogeneidad de estilos de la princesa sumática no se agota en su fértil exploración por temas que acabo de mencionar, ¿no? Entonces me gustaría comentar brevemente algunos relatos de este libro que no se ha vuelto a editar en prácticamente 100 años.
Un relato que encuadra dentro del modernismo más ortodoxo sería el que lleva como título El lirio negro. En este, Cáceres Moreno regresa de manera directa a los motivos que cobran forma en La Rosa Muerta y Las Perlas de Rosa, que nos acaba de presentar, ¿verdad? En esta historia, Adalberto y Margarita se puede resumir como los protagonistas. Hay una insistencia masculina por propiciar el encuentro sexual. Eventualmente Margarita claudica. Producto del encuentro deviene su muerte. O nuevamente el tema de la muerte de estas mujeres que transgreden normas tradicionales de fin de siglo. La tensión entre la exploración sexual de la nueva mujer y los mandatos marianos de virginidad de una mujer de otro siglo siguen siendo textualizados insistentemente por Cáceres Moreno. El destino trágico de sus protagonistas femeninas en este enclave de textos explica meridianamente las tensiones de época provocadas por este movimiento, ¿no? Tensiones que se marcan en la textualidad misma. Es decir, hay un destino trágico de estas mujeres transgresivas, pero a la vez hay una sensorialidad y sensualidad modernista para describir estos encuentros amatorios. Otro relato que quiero destacar en esta presentación se titula En la puerta del cinema. Cuento urbano con un estilo ya distanciado del modernismo y el posmodernismo narrativo de sus primeras dos novelas y de otros cuentos de la princesa Sumatica. En la puerta del cinema, más bien, resulta un interesante antecedente de narradores posteriores, plenamente ahora ya canonizados, que trabajaron espacios y personajes situados en la Lima, ya de entrada del siglo XX, como pueden ser José Díez Canseco en los 40 o Enrique Congrains, Reynoso, 50, 60. Es interesante cómo Cáceres Moreno hace un recorrido previo de la ciudad, una ciudad ya mucho más moderna, y que al lector le resulta muy familiar en tanto que parecen ecos previos, por llamarlo de una manera, a las narraciones de la generación del 50. En la puerta del cinema acompañamos a una niña pobre cuyo mayor sueño es asistir a ver una función en el cine de barrio. Este es un retrato de tintes naturalistas ambientado en una Lima ya entrada en el siglo XX. La orfandad materna de la protagonista, aunada a la presencia de un padre alcoholizado que no cuida de ella, como les digo, trae ya resonancias de una literatura que va a aparecer con posterioridad, ¿no? Como pueden ser, no sé, Interior L de Ribeiro, El niño de Junto al cielo de Congrains. Cáceres Moreno, de otro lado, también explora la narración de temática inca, una vertiente particular del modernismo peruano, que encuentra otros nombres en Abraham Valdelomar, el de Los Hijos del Sol, o Augusto Aguirre Morales en la novela El Pueblo del Sol. Solo para mencionar un par de casos, ¿no? Como en Perú el modernismo tiene esta interesante trabajo con el tópico del incaísmo, ¿no? A La princesa Sumatica, cuento que da título a toda la colección, se suma La madre del niño que lloró sangre, El niño que lloró sangre y Ollantay. En cuanto al primero, Mabel Blanco propone que el relato bebe de una referencia textual ligada a la crónica, ya que seguimos a la narradora a través de un viaje exploratorio por el Ande, cuyo propósito es hallar el palacio de la princesa Sumatica. A la vez, añade Blanco, hay formas de oralidad andina, que sin embargo no ligan al relato dentro de una tradición indigenista, sino incaísta. En ese sentido es que se encuentran más emparentados a formas modernistas, que en el caso particular del Perú encontrarán un motivo en la Arcadia incaica, como mencioné. Entonces, vamos viendo que este libro es un libro muy heterogéneo, ¿no? Un libro no tanto orgánico, sino que obedece a una recopilación de publicaciones que fueron apareciendo previamente probablemente en periódicos y revistas. ¿No? Hay un trabajo ahí previo de archivo que es necesario hacer para ver dónde fueron apareciendo estas publicaciones. La única obra que se ha rastreado hasta ahora es La princesa Sumatica, este trabajo de Mabel Blanco, que encontró este relato publicado previamente en Variedades. Entro a la segunda parte de mi presentación, que es ya el cuento que cierra la colección, que se llama Montalbán la Negra. Cáceres Moreno va mucho más allá de estos tópicos modernistas y posmodernistas para adentrarse en la narrativa negrista con este cuento, novela breve si quieren, es un cuento extenso llamado Montalbán la Negra. Este cuento extenso o novel que cierra el libro se suma a otras novelas negristas del periodo,
viene a sumarse, ¿no?, a un corpus ya relativamente canonizado como Roque Moreno, de Teresa González, Matalaché, ¿no?, el clásico ya del canon de Enrique López Albújar, que obviamente se han comentado y leído más, ¿no? Entonces, trabajo que me gustaría hacer a futuro es cómo entra esta novela a dialogar con estas dos obras ya muy o regularmente trabajadas. El periodo del 30 es muy interesante a nivel latinoamericano porque hay otras obras de temática negrista que también se están publicando, ¿no? Me resulta también llamativo de rastrear esta tendencia negrista de las primeras décadas del siglo XX. Alejo Carpentier, por ejemplo, publica Ecueyamboa O, Demetrio Aguilera publica Don Goyo en 1933, igual que la novela de Carpentier, Pobre Negro de 1937 de Rómulo Gallegos, ¿no? Son novelas muy de un periodo, ¿no?, de un periodo a destacar. La particularidad de Montalbán la Negra es este locus de enunciación femenino, ¿no?, que intensifica y cruza problemáticas de género con problemáticas raciales. Y lo que quiero hacer en esta ya parte final de mi presentación es leer ciertos dispositivos melodramáticos y emocionales en este cuento extenso o novela breve de Cáceres. La trama de Montalbán la Negra sitúa su representación en un espacio de hacienda colonial. En términos ideológicos, emite un juicio condenatorio de la esclavitud a partir de una pareja fundacional, Perico, un mulato, y Zoraida, una española de origen moro-cristiano. Se denuncia a partir de una polarización simplificadora los abusos del sistema esclavista, la respuesta radical insurgente. Es una novela breve muy radical en cuanto a sus postulados y además porque hay un derramamiento brutal, ¿no?, de sangre en una escena que no sé si llega a describir por el tiempo. Entonces, yo diría que la novela puede ser dividida en dos instancias, una primera muy insurgente, un diálogo muy radical, una narración radical, y un segundo momento mucho más de retaguardia. Y nuevamente aparecen en Cáceres Moreno esta tensión, ¿no?, entre un discurso mucho más progresista y una posición mucho más conservadora. Martín Lienhard, en su libro Disidentes, Rebeldes, Insurgentes, enfatiza la opresión colonial esclavista y dice que hay tres momentos, ¿no? Hay una disidencia, una rebeldía y una insurgencia. La insurgencia es el Estado Supremo, la manifestación más radical de la rebeldía. Este tipo de respuesta es la que Cáceres Moreno ficcionaliza en Montalbán la Negra. La posición insurgente formalizada en la narración recurre a una serie de dispositivos melodramáticos y emocionales para transmitir una condena de la colonialidad esclavista. Dicho de otro modo, Cáceres Moreno, a través de la ficción, traza una síntesis histórica del abuso del poder colonial. Esta ficcionalización recurre al melodrama y sus géneros como la novela sentimental y la naturalista, para transmitir un mensaje ideológico de insurgencia. Por tanto, la interpelación a los lectores se da a través de dispositivos afectivos que en un inicio promueven la identificación y la compasión, a través de una trama de ribetes de sentimentalidad romántica para llegar al final a un odio desatado y vengativo, insurgente, y a través de marcas de violencia explícita que la emparentan más con el naturalismo. Desde el inicio de la novela se percibe una propuesta política desde los afectos para narrar injusticias coloniales que se cometen contra hombres racializados, mujeres racializadas y mujeres blancas, aspecto que en la genealogía de escritoras peruanas puede ser rastreado desde Clorinda Mato de Turner. Pienso en este momento en la lectura sentimental que propone Pelufo en Aves sin Nido, en Lágrimas Andinas, ¿no?, su libro Sentimentalismo, Género y Virtud Republicana. Cito a Pelufo: de convertir el sufrimiento de los indígenas, ¿no?, esto es lo que hace Mato, ¿no?, convierte el sufrimiento de los indígenas en espectáculo para que el lector se compenetre física, sentimentalmente hablando, con la tragedia de los oprimidos. Pelufo habla de la retórica de las lágrimas que permite otorgarles afecto a los indígenas y investirlos de humanidad. En el caso de Cáceres Moreno, me gustaría leer una cita de Montalbán la Negra, ¿no?, que va en este sentido sentimental, de una fluidez emocional muy desatada. Cito: el llanto del padre que humedecía la piel de ébano de los hijos,
enlazándose al cuello de estos, los finos abrazos de la madre que se encadenaban a los pies de esos seres desgraciados. Cierro cita. No está hablando del momento en que se produce el extractivismo humano, ¿no? de llevar a las comunidades afro al nuevo continente. Indudablemente textualiza una economía afectiva, llamo provisionalmente lágrimas afrocosteñas, que invita a una postura política que parte desde un patos, no vale decir, se busca racionalizar sobre injusticia esclavista desde un trabajo estético emocional para luego tomar una postura política frente a ello. Montalbán la Negra despliega un discurso melodramático de sensualidad modernista para invocar al amor indisoluble de los amantes desgraciados, que son separados por el tráfico humano esclavista. Una cita más que me gustaría decir. Los jóvenes sedientos de amor también acudían al momento de la despedida, implorando que les permitiesen acompañar a sus amantes en el cautiverio. Los besos eran tan ardientes, semejaban mordiscos en los gruesos labios. Tal era el frenesí de las mujeres. Cierro cita. De otro lado, bajo las coordenadas de la novela sentimental, un subgénero del melodrama, la novela retrata una lucha de amor entre un mulato y una mujer blanca. El primero, Perico, es un hombre bello, hijo de una esclava y un hombre blanco. La narradora destaca sus grandes ojos verdes, su cabello rubio, rojizo, más que del padre y ensortijado. Cito, la piel sombría se alejaba del color negro de la madre, cierro cita. A su vez, es un Mercurio mitológico, un cuerpo finamente musculado. Por el otro lado de Zoraida se dice que posee una peregrina hermosura, pero cuya vida está asignada por la orfandad y la pobreza. La novela actualiza el personaje sentimental de la bella pobre, que es destacado por Beatriz Sarlo, en su estudio de la novela sentimental. La contraparte rival se complementa con el malvado Zacarías. La polarización, uno de los dispositivos melodramáticos señalados por Bensinger, aparece graficado en torno a la lucha del mal versus el bien. Además, la belleza moral y física se adjudica a los amantes y la crueldad y la fealdad física recaen en Zacarías. Esta novela breve también se tiñe de marcas naturalistas, vale decir, actitudes y patrones heredados que recaen en los personajes. Este personaje, el malvado Zacarías, ¿no? que es el abusador, ¿no? la representación del mal en la novela, es hijo de un criminal que fue ahorcado por sus delitos, y una mujer, abro cita, vendedora de amor, cierro cita. Zacarías crece solo con la madre y tiene una natural afición al robo. Su mal origen se actualiza en cada una de sus actitudes y palabras. ¿Qué dice Zacarías? Buen maestro es el látigo, y contra más muerde, mejor aprenden estos bausanes a trabajar. El látigo engorda y evita enfermedades. Cierro cita. Zacarías, como capataz de la hacienda, es la personificación del sistema esclavista. Quita de su humanidad a los esclavos. Entonces vemos cómo la novela crea polarizaciones bastante simplificadoras, ¿no? Entre el mal, el bien, un largo trayecto de la historia peruana es ficcionalizada bajo esta esquematización bastante dual. El matrimonio de Zoraida y Zacarías viene desde España para asentarse en la colonia ultramarina. Montalbán es una hacienda asentada en Cañete, célebre por su cantidad de esclavos y la crueldad del trabajo. Cáceres Morenos no escatima en los detalles para retratar los abusos del poder colonial. Por ejemplo, retrata los castigos, abro cita, suspenderlos de los dedos pulgares, atarlos de pies y manos y sumergirlos en estanques de agua hasta casi asfixiarlos. Cierro cita. Creo que la cita que acabo de decir es un espectáculo sentimental, ¿no? Tomo esta frase de Pelufo, ¿no? Cómo se recurre a una serie de estrategias melodramáticas que llevan hacia un sensacionalismo, ¿no? Que es otra categoría melodramática. La violencia de Zacarías no solo se ejerce contra... Le quedan 5 minutos. Ok. La violencia de Zacarías no solo se ejerce contra los esclavos, también en el ámbito de la intimidad con Zoraida. Esto es clave en tanto el discurso deja a notar este locus de enunciación femenino que también denuncia la violencia de género. El capataz de la hacienda le dice, abro cita, ¿hasta qué hora piensas permanecer aquí sin acordarte de que la cocina te espera en la casa? Cierro cita. O cuando la agrede físicamente para aquietar su voz y reclamo, ¿no? Abro cita, 2 bofetadas para que aprendiera a callar. Cierro cita.
Luego también se enfatiza una alianza de género femenina, volviendo, ¿no?, a cómo Cáceres textualiza desde una perspectiva de género, entre dos mujeres de diferentes estratos en general. Dolores, la madre de su amante, y ella, ¿no? Dolores, una esclava, y ella, una mujer blanca. Para terminar, me gustaría simplemente analizar un fragmento más de esta novela. El clímax de la primera parte se desata a partir de la agresión violenta que sufre Dolores, la madre de Perico, ¿no?, el amante. Zacarías le rompe las costillas para luego exclamar a Rosita: cuide que no muera esa perra negra, sí, Rosita. Durante esos días la hacienda está de celebración y el espectáculo lo dan los esclavos. Perico tiene que abandonar el lecho de la madre para ir a lidiar con un toro. 3 ideas se desprenden a partir de estos hechos en relación con el melodrama. Estos sucesos serán narrados a través del uso de estos dispositivos, ¿no? La acción. En el melodrama siempre tenemos acción, ¿no? No hay tiempo para meditar, para el trabajo subjetivo. La situación que pone a los personajes en un momento clave de transformación, y el sensacionalismo, ¿no? Escenas cargadas de violencia, desbordada. Estos dispositivos melodramáticos dan pie a destacar los altos valores masculinos de Perico, además. A su cualidad bella y su virtud moral se suman su calidad de hombre. Es un hombre con mucha valentía, además de virilidad. Perico es valiente y arrojado a pesar de la situación que está atravesando. Es mejor que un torero español, se dice. Y aparece el odio como una emoción central que movilizará la acción posterior y que habla de esta insurgencia que he mencionado antes, ¿no? Cito: un observador hubiese adivinado en las miradas de Perico el odio más disimulado que le inspiraba a aquella gente, cierra Rosita. Este odio también se traslada al amante, ¿no?, a Zoraida. Dice ella: el día señalado con una piedra negra no está lejano. No solo se hace justicia en el cielo, también se encuentra en la tierra, cierra Rosita. Su discurso nuevamente se inclina al lado radical, insurgente, por sobre un acatamiento ortodoxo del discurso bíblico. La tensión que constantemente aparece en la obra de Cáceres Moreno. Creo que no me queda mucho. Quiero básicamente decir un par de cosas sobre el odio como un afecto central en esta obra. Las emociones, como el odio, afectan al texto y su circulación. Tienen implicancias políticas en relación con el poder institucional representado y conectan con los lectores emocionalmente. Si el odio tiene un sentido económico de circulación, también es un bien social comunitario que crea alianzas entre oprimidos. En conclusión, esta conciencia emocional proyectada en el lector es trabajada desde una economía emocional. De un lado busca la compasión y conmiseración ante la situación opresiva esclavista, y de otro lado rechaza al poder colonial a través de una emoción potente como el odio, que cobra un significado político y de movilización social. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Eduardo Gaitán. Y ahora, para terminar esta mesa, pasamos a la ponencia de la doctora Inaí Morales y de la doctora Elena Grau Llevería. Sí, muchísimas gracias. Ahí está el PowerPoint. Gracias, Lucía, por la moderación. No voy a ser muy extensa con los preámbulos, realmente quiero agradecer y además expresar lo contenta que estamos Elena y yo de participar en esta mesa con queridos y admirados colegas. Bien, el título de nuestra presentación es Mi vida con Enrique Gómez Carrillo, de Sor Aurora Cáceres, la crónica de un fracaso matrimonial, la crónica de una vocación artística. Bien, acá tenemos 2 citas que inspiran en gran medida nuestra lectura y solamente me voy a detener por lo pronto en la de Sartre, que dice: el prosista es un hombre que ha elegido cierto modo de acción secundaria que podría ser llamada acción por revelación. Es pues perfectamente legítimo formularle una pregunta: ¿qué aspecto del mundo quiere revelar y qué cambio quiere producir en el mundo con esa revelación? En The Genre of Modernity, Rita Felsky sostiene que las teorías filosóficas sobre la modernidad no son funcionales para los análisis feministas porque reducen a las mujeres a una lógica histórica monolítica que las posiciona en una suerte de otredad ahistórica y asimbólica. Esto impide ver las complejas y cambiantes relaciones que entablaron las mujeres con los procesos políticos, filosóficos y culturales de la modernidad, al tiempo que condiciona la recepción e interpretación de su trabajo escriturario en el sentido del grado de valor y autenticidad que se les otorga. De hecho, estas propuestas de
sujetos de modernidad y que son también propuestas de modernidad, inscriben a las mujeres en categorías preestablecidas que responden a los arquetipos de lo femenino funcionales al ideario patriarcal moderno. De allí la tradicional valoración de sus textos como documentos testimoniales de mundos femeninos, es decir, representaciones de ese eterno femenino que, como lo señaló Joan Torres Pou, impone una identidad genérica, externa y ahistórica. Ahora bien, los estudios feministas han puesto de relieve desde distintas ideologías y campos de conocimiento cómo las escritoras del periodo de entre siglos y las vanguardias históricas utilizaron en sus textos diversas estrategias para contestar este tipo de inscripción que se hacía de su producción y de ellas mismas como escritoras, algo que ha planteado muy bien Grau-Llevería, ya extensamente citada en este panel. Según Felsky, la producción de estas escritoras debe estudiarse poniendo atención a las políticas sociosexuales y narrativas que desarrollan, porque es así como se invalida el discurso patriarcal que las incapacita para ser sujetos de la modernidad. En consecuencia, sostiene que una ética y política feminista pasa por develar la multiplicidad y diversidad de las relaciones de las mujeres con respecto a los procesos históricos, considerando sus representaciones divergentes, complejas y sobre todo contradictorias. Un texto que resulta paradigmático de los procesos de participación en la modernidad en un periodo tan relevante para las mujeres latinoamericanas como las 3 primeras décadas del siglo XX es Mi vida con Enrique Gómez Carrillo, de Aurora Cáceres. Publicado en 1929, la autora refiere que se trata de las páginas aisladas que arranca de su diario íntimo, las cuales, y acá la cito, da al lector sin reservas, sin falsos pudores que serían inconducentes, mostrando 2 corazones desnudos que se enlazaron débilmente ante el altar donde se celebra el rito caricioso. Fin de la cita. Así, el texto se construye con la selección de entradas del diario vinculadas con su relación con Gómez Carrillo, desde el momento en que entra en contacto con él por razones profesionales, 1902 aproximadamente, pasando por el cortejo, el noviazgo, el matrimonio, la separación, el divorcio y la anulación matrimonial. La última entrada fechada en el diario es de 1926, en el texto, es de 1926, y las restantes no tienen fecha y van separadas simplemente por asteriscos. Al final de este texto, Cáceres pone de manifiesto que Gómez Carrillo solo es para ella un recuerdo como de otra vida, donde él no es más que un ser por el que siente lástima. La obra de Cáceres ha sido estudiada por Vanessa Miseres y María Vicens en sus respectivos trabajos como un diario personal que evidencia las contradicciones del modernismo patriarcal y la bohemia latinoamericana. Así, ambas críticas ahondan en las estrategias ético-políticas desplegadas por Cáceres para consolidarse como una mujer artista desde un registro vinculado con lo afectivo y lo privado, como lo sería el diario. Por su parte, Katia Araujo analiza el texto como una autobiografía en clave feminista que construye un sujeto moderno mediante la apelación a una serie de estrategias de legitimación. Arantxa Sánchez identifica en Mi vida con Enrique Gómez Carrillo un discurso voyeurista sobre la bohemia latinoamericana en París, en especial la figura de Gómez Carrillo, que desmonta o cuando menos problematiza los tropos tradicionales de las crónicas de viaje de los modernistas, siempre ansiosos de distinguirse del ramplón turismo burgués mediante una suerte de sensibilidad especial, que es la que usan para adquirir prestigio, para hacer sus crónicas deseables y, en consecuencia, vendibles. Sánchez explica cómo, frente a estos códigos de la crónica modernista masculina, Cáceres plantea un contradiscurso, una suerte de otra cara del modernismo, parafraseando a Molloy, que expone qué hay detrás de la producción de Gómez Carrillo. El voyeurismo que analiza Sánchez en su artículo desmonta esta Kunstroman o la novela de artista tan propia de los escritores modernistas, pues Cáceres hace un análisis del artista modernista en la figura de Gómez Carrillo, en el que enfatiza todos sus aspectos antiartísticos. La incomodidad que éste más bien experimenta en sus viajes, donde hay más estrés que sensorialidad exquisita, donde la ansiedad y el mal humor dominan por encima del arrebato místico ante bellezas arquitectónicas o pictóricas. Lo que queda claro en el texto de Cáceres es que Gómez Carrillo es un escritor profesional en quien la pose de artista bohemio va de la mano con la sobrecarga de trabajo y con una escritura inserta en las dinámicas aceleradas y casi seriales de la industrialización y el mercado. De hecho, no es infrecuente hallar en este texto de Cáceres
menciones a la ya aludida sobrecarga de trabajo de Gómez Carrillo, lo que lo convierte desde su perspectiva en una suerte de máquina escrituraria. Tan registrar lo mucho que le molesta que él no cumpla a tiempo con los compromisos que ha contraído con distintos medios impresos. Además, después de mencionar todas estas observaciones, como ven ahí en la cita, ella también comenta lo excesivo de su labor escrituraria y señala que esta labor sobrepasa, su trabajo de escritura sobrepasa lo que le es dable producir a un cerebro humano. Acota que a ella le sería imposible escribir en horas o días determinados o producir la cantidad de textos que él produce, por ejemplo, en una mañana. Podemos ampliar lo dicho por Sánchez al considerar también las críticas que hace Cáceres a las muchas intervenciones y falsedades que el autor escribe en sus crónicas, como la evidencia la entrada que tienen allí, del 23 de agosto de 1906, donde dice: trabaja toda la mañana en una correspondencia que no me gusta, en la que por no ser banal y decir cosas raras, cuenta lo que no es cierto. Cuando se lo hago notar, me contesta riendo, si no me doy cuenta de que como él lo inventa, resulta más interesante por el contraste que da realce a la narración. Estoy segura de que si no intervengo, la crónica habría sido mucho más irreverente de lo que es. Luego comenta que como ella había dejado su crónica sin terminar, él decidió simplemente ponerle el final ponderando la belleza de la Virgencita azul y blanco. Investigadores como Joan Torres Pou han señalado ya las licencias que se confiere a sí mismo Gómez Carrillo en sus crónicas de viaje. Ahora bien, no podemos obviar el gesto político implícito en la forma en que Cáceres lo confronta como su igual, lo que evidencia la autoridad que se da a sí misma para objetarlo, para escribir sus propias crónicas desde una concepción ético-estética bien definida y al mismo tiempo denunciar las poco acertadas y hasta triviales intervenciones que Gómez Carrillo intenta hacer en los textos de la escritora. Resultan elocuentes también los muchos pasajes en los que Cáceres resignifica el desinterés de Gómez Carrillo por el arte religioso o el teatro, al plantearlo por encima de todo como una muestra de su incapacidad de comprenderlos. Es decir, acá vamos a poner la PowerPoint, Cáceres registra o deja constancia en su texto de la ausencia de formación estética del artista modernista y moderno. Así, mientras los paseos por las iglesias antiguas motivan en ella reflexiones sobre arte, historia o arquitectura, Cáceres también comenta cómo en Gómez Carrillo estos paseos y estos monumentos solo concitan bromas infantiles y frivolidades. Lo mismo ocurre con el teatro, aburrido para Gómez Carrillo cuando no se trata de un espacio para socializar con otros bohemios o mujeres de dudosa reputación, sino para disfrutar de un arte que ella afirma comprender y gozar plenamente. Tanto en sus observaciones sobre Gómez Carrillo como en sus propias crónicas de viaje y correspondencias periodísticas, Cáceres reafirma su superioridad intelectual, en suma, la distinción del gusto, usando los términos de Bourdieu, la cual sería denotativa de clase y cultura, en contraste con las masas burguesas, pero también en contraste con la alegada inteligencia del momento que representa la figura de Gómez Carrillo. Según Sartre, y volvemos al epígrafe, la escritura es una acción por revelación en la que el escritor o la escritora decide qué es lo que quiere contar y la forma en que ha de hacerlo. Esto concita la pregunta sobre qué aspecto del mundo quiere revelar y qué cambio quiere producir con dicha revelación. Si consideramos los pasajes citados del texto de Cáceres y de la obra en general, constatamos la relevancia de estas preguntas en torno a lo que se cuenta o lo que no, o no se cuenta, cómo se cuenta, para qué, a quién y en qué momento se cuenta esta selección y reescritura de un diario personal. Las preguntas devienen aún más significativas al considerar el mismo título del texto, Mi vida con Enrique Gómez Carrillo, donde se evidencia un adjetivo posesivo, mi, ¿no?, que parece haber sido soslayado por la crítica. Al reducir la obra a un diario personal, las investigadoras han leído en el texto los testimonios dolientes de violencia patriarcal y con ello incurren en el blanco de los cuestionamientos de Felsky cuando afirma que la concepción de la modernidad como masculina ha implicado la reducción de la mujer a una otra edad pasiva y despolitizada. Es posible hallar una suerte de correlación entre las interpretaciones críticas referidas y el paratexto con el que se publica la obra en su momento. Aunque ya mencionado prólogo por Ruiz Barrionuevo de Manuel Ugarte, destaca entre otros prólogos de autores hombres a escritoras durante el siglo XIX y el temprano siglo XX, pues Ugarte
reconoce a Cáceres como una escritora y una autora de peso y valía intelectual, y no hace como hacían otros, ¿no? Que cuando hacían los prólogos de la escritora les decían, bueno, tiene demasiadas fallas ortográficas, o les recomendaban que se dedicaran a otra labor. Ese no es el caso de Ugarte. No obstante, él también reduce la obra de Cáceres a una biografía, no de Cáceres, sino de Gómez Carrillo. Es más, llega a afirmar que se trata de un estudio clave para descifrar un carácter, un alma compleja, como la del escritor guatemalteco, sin atender a las implicaciones ético-estéticas y políticas evidentes en el mismo título, en el que Cáceres promete hablar de su vida junto a un escritor que no marca ni el inicio, ni mucho menos el fin de su trayectoria, ni tampoco el inicio o el fin del diario personal. El diario, pese a lo que se ha dicho, han dicho ciertos estudios críticos, el diario existía antes y después de la relación con Gómez Carrillo, después del divorcio y después también de la anulación religiosa del divorcio, ¿no? Del matrimonio en el Vaticano. Así, el propósito de esta ponencia es analizar Mi vida con Enrique Gómez Carrillo como un texto que narra cronológicamente la toma de conciencia de Cáceres de su voluntad de ser escritora, no hija, no esposa. Es allí donde radica la gran importancia de este texto para los estudios feministas latinoamericanos. Para nuestro análisis, jugamos con el término crónica, pues si las crónicas fueron un género clave en el período, Mi vida con Enrique Gómez Carrillo puede ser leída también como la crónica en la cual la figura de Cáceres tiene total centralidad, ya que es un diario crónica de un fracaso matrimonial y es al mismo tiempo la crónica de la reafirmación de una vocación artística. Angular para comprender los procesos de modernización latinoamericana y de profesionalización del escritor, la crónica ha sido vista tradicionalmente como un género menor, pues está situado en los límites entre la literatura y el periodismo, el arte y la profesión. ¿Pero qué es estructuralmente una crónica? Es una narración cronológica de acontecimientos. ¿Y qué contenidos tiene o puede tener una crónica? Además, ¿cuál es el nivel de lenguaje apropiado? La heterogeneidad y la multiplicidad son las respuestas a estas últimas preguntas. Además, en una crónica modernista lo más importante es la mirada, la presencia de la voz autoral. Si tenemos en cuenta todos estos elementos, entendemos que, aunque Mi vida con Enrique Gómez Carrillo pudo ser inicialmente parte del diario íntimo de Cáceres, es un texto que deviene una crónica. Y al leer la obra, no solo como una crónica de fracaso matrimonial, sino como la crónica de la confirmación de una vocación artística en una mujer que implícitamente renuncia al matrimonio y una potencial maternidad, porque lo que quiere es ser escritora, podemos comprender y conceptualizar los procesos complejos y las tensiones del diálogo de Cáceres con una modernidad frente a la cual nunca se presenta como sujeto subyugado o subordinado, así como también sus transgresiones. Según Foucault, la transgresión es un gesto que concierne al límite. Es allí, en la delgadez de la línea, donde se manifiesta el relámpago de su paso, pero quizá también su trayectoria total, su origen mismo. Fin de la cita. Cáceres, sutil pero implacablemente, crea una crónica de sus múltiples y conscientes transgresiones a los mandatos de obediencia, resignación y entrega del ángel del hogar. El poder que se autootorga Cáceres en su relación matrimonial y en su relación con el mundo le permite manipular, más bien interpretar, según su interés, las políticas matrimoniales tradicionales. Así, le exige a Gómez Carrillo que cumpla con sus compromisos económicos para con ella, pero ella en ningún momento intenta hacer economías ni escribe al respecto, como lo haría una buena mujer ángel del hogar. Cuando apela al rol de la mujer casada convencional, lo hace más bien como una estrategia para conseguir que Gómez Carrillo se retracte y, en consecuencia, le permita continuar su proyecto intelectual y que le permita también continuar con el tipo de vida que ella quiere llevar, que no es el tipo de vida de él, ¿no? Cáceres registra en esta crónica de su matrimonio fallido la crónica de la inscripción que hace de sí misma como escritora y artista en los términos en que ella misma lo elige, católica y burguesa. En esta concepción de lo que es y cómo serlo, Cáceres crea una compleja identidad donde resignifica el contenido de los adjetivos de su elección vital, ser artista. Así, el catolicismo de Cáceres y su identidad burguesa, resignificadas, constituyen el motor que la lleva a luchar por imponer su visión de mundo, sobre todo a Gómez Carrillo, y de allí lo elocuente que significa, o que resulta, que ella consiga, no solo el divorcio, que él le pide el divorcio, pero ella luego consigue que anulen religiosamente el matrimonio. Ya estoy, último párrafo. Gracias. Así, y para cerrar,
hemos analizado la relevancia que esta obra de Cáceres tiene para los estudios literarios feministas, partiendo del marco propuesto por Felsky, el cual nos ha permitido identificar y conceptualizar las complejas identidades femeninas que crearon las escritoras en el contexto de la modernidad. A su vez, los planteamientos de Graullerie han sido angulares para examinar que Cáceres parte de unos arquetipos de feminidad preestablecidos, católica y burguesa, a los que resignifica estratégicamente con unos valores que le otorgan poder. Es decir, como propone Morales Pino en Éticas y Estéticas de la Profanación, las estrategias de adquisición de poder de Cáceres en esta obra deben relacionarse con toda una red de textos escritos por mujeres que hacen posible identificar y analizar unas formas de identidad femenina que solo son tradicionales en apariencia. Y es que en mi vida con Enrique Gómez Carrillo, Cáceres narra su proceso de inscripción en una identidad femenina que no tenía un guión vital preestablecido, ni tampoco una simbología arquetípica. Su autodefinición como artista católica burguesa es un proceso de autoconstrucción identitaria transgresora que, sin embargo, se sostiene en modelos femeninos tradicionales, como ya señalábamos, la feminidad católica y burguesa, a los cuales altera en su contenido como un mecanismo para adquirir una alta cuota de poder que le permite crear un mundo donde la identidad deseada es una realidad. Gracias. Muchas gracias a la doctora Abimael Morales. Bueno, ahora pasamos a una breve ronda de preguntas. Han dejado una pregunta que es ¿cuál era el rol típico de la mujer peruana en los tiempos de Zoila? Esta pregunta es en general, cualquiera la puede responder. ¿Cuál era el rol típico de la mujer peruana en los tiempos de Zoila? Bien, puedo comentar un poco la pregunta. Por alguna razón, creo que Zoila impulsa todas estas luchas, ¿no?, feministas en diálogo con los valores burgueses y católicos, porque a pesar de que ya se estaba como un movimiento acelerado hacia la modernización, creo que era bastante frecuente que las mujeres continuaran ocupando, ¿no?, ciertos espacios y ciertas tareas y roles que las vinculaban a la domesticidad o al imperativo de la maternidad o al ámbito privado, ¿no? Y creo que de allí la relevancia también de conectar, por ejemplo, los planteamientos que hace en sus textos literarios con lo que va a ser su mismo activismo feminista o el asociacionismo que despliega activamente, ¿no? No sé si alguno más quiere responder la pregunta. Bueno, para cerrar esta mesa... a mí me gustaría también responder la pregunta. Sí, adelante. Sí, no, solo quería justo mencionar también en relación con lo que mencionaba Ainaí, muchas gracias también por las ponencias, estaban muy interesantes, que también otro rol que ocupaban las mujeres en muchos casos era el rol de las mujeres proletarias y obreras, ¿no? Es por eso que también Aurora Cáceres impulsa en muchos casos estas asociaciones y esos activismos en pro de que muchas de estas mujeres de un nivel socioeconómico bajo pudieran salir adelante a partir de la educación, a partir del trabajo, ¿no? Como mencionaba, solo quiero cerrar con ello, que ella impulsa la marcha de mujeres del Comité Pro Abaratamiento en 1919, que fue un comité que se desarrolló debido a también el alto costo de las comidas y de los materiales primos que afectaban a la población, bueno, tanto hombres y mujeres proletarios, ¿no? Entonces ahí también se puede observar cómo el activismo de Aurora Cáceres ayudó a esta sociedad que tenía muchos problemas económicos, ¿no? Entonces ahí también hay otro rol de la mujer, que fue el rol de mujer en haciendas, en lugares como la Campiña, en Huacho, donde también se generaron diferentes huelgas a partir de ello. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes y al público presente. Para finalizar, queremos invitarlos a un pequeño coffee break que se encuentra en el pasadizo central de la biblioteca. Muchas gracias por venir.